Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Sabes, una de las cosas lindas cuando uno lee la Biblia y te encuentras con pasajes como estos, tú das gracias a Dios porque Él nos deja perlas, tesoros en este libro. Y el capítulo 17 de Juan es importantísimo, es precioso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es precioso? ¿Por qué es importantísimo? ¿Alguien ha leído de Juan 17? Levante su mano. Una persona. Wow. Yo creo que voy a tener que leer todo el capítulo esta mañana. No sé. Mira, el capítulo 17, sería bueno si esta semana lo lees en tu casa. ¿Por qué es precioso este capítulo? ¿Sabes por qué es precioso? Es porque es una conversación íntima entre el Padre y el Hijo. Una conversación entre el Hijo Jesucristo, su Hijo, y el Padre. ¿Te imaginas esta conversación que esté aquí en la Biblia? Y uno se debe preguntar, ¿y de qué hablaron? ¿De qué habla esta conversación? ¿Te gustaría saber de qué habló Jesús con su Padre antes de irse al cielo? ¿Te gustaría saber cuál fue la conversación que él tuvo con su Padre? ¿Sabes? Todo este capítulo, cuando vos lees, y es interesante que el Hijo termina hablando con el Padre de su iglesia. O sea, ¿de quién? De nosotros. El Hijo le dice al Padre, Padre, que ellos, los que tú me has dado, sean uno, así como tú y yo somos uno. El Hijo le dice al Padre, Padre, yo quiero que así como tú y yo somos uno, los escogidos que me diste, aquellos que han aceptado el Evangelio, aquellos que han aceptado, también ellos sean uno. Y Jesucristo va a decir, porque Jesucristo, en el corazón de Él estaba su iglesia, sus hijos, tú y yo. Él fue a la cruz porque Él quería verte aquí y Él quiere verte allá con Él por la eternidad. Entonces, esta oración, esta conversación hecha en una oración maravillosa de Juan 17, sería lindo si lo puedes rumiar, masticar durante toda esta semana, especialmente los primeros 3 versículos, que yo te pido que te levantes, ponte de pie, si estás con la Biblia abierta. ¿Todos tienen su Biblia? ¿Trajeron su Biblia? Ok, 17, así que todos, por favor, acompáñenme, vamos a leer los primeros 3 versículos. Juan capítulo 17, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, todos al unísono, 1, 2, 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Oremos, oremos. Querido Padre, queremos en esta mañana empezar este nuevo año pensando en esta obra maravillosa de Jesucristo. Que todo lo que Él hizo fue por mí, por la iglesia, por su esposa, su iglesia, sus hijos, su pueblo. Y somos nosotros los que estamos aquí beneficiados de esa obra. Oh Padre, ayúdanos a entender este misterio y vivirlo durante todo este año hasta que o nos lleves o tú vengas por tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Gracias. Ahora mira, es interesante cuando Jesucristo hace esta oración pidiéndole al Padre, glorifícame con la gloria con la que tuve antes. Es obvio que Juan, cuando empieza este libro, ¿cómo empieza el libro de Juan? ¿Cómo empieza el libro de Juan? ¿Te acuerdas? A ver, no quiero que te duermas, quiero que me sigas, ¿ok? ¿Cómo empieza el libro de Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que en el principio, ¿de qué principio habla? ¿El principio de la creación? ¿O es antes de? Porque hay un principio para nosotros, pero Jesucristo y el Padre son eternos. Entonces en esa eternidad pasada el Padre y el Hijo estaban juntos desde el principio. Por eso es que podemos hablar y decir enfáticamente que tanto el Hijo como el Padre son Dios. No es dos dioses, un Dios, pero ambos tienen el mismo carácter eterno que les atribuye deidad. Entonces tanto el Padre como el Hijo son eternos. El Espíritu Santo es eterno, por lo tanto hay una Trinidad eterna. Pero aquí el Hijo dice, Señor, con la gloria que tuve antes de venir. Imagínate, esto es algo maravilloso entender que el Hijo tenía la gloria del Padre, la gloria en el cielo. Los ángeles le adoraban, pero Él dejó esa gloria para venir por ti y por mí. Eso estalla la mente, estalla el conocimiento humano. ¿Cómo es que esta segunda persona de la Trinidad en la gloria con el Padre y con los ángeles dejó todo eso para venir? Filipenses 2. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló y vino a servirnos y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Este mismo hombre que tenía la gloria de Dios desde el principio, dejó esa gloria. Y en los evangelios tú vas a ver cosas importantísimas como por ejemplo, ¿dónde nació Jesús? A un pesebre. El Rey de Gloria vino a nacer en un pesebre. Yo quiero que tú vayas mirando cómo este concepto del Dios de gloria rebajándose, humillándose, descendiendo a la tierra. Pero no solamente eso, porque Él creció, Él fue hombre, él hizo milagros, Él hizo cosas maravillosas para mostrarte quién es Él. Pero Él, cuando fue ya grande, cuando Él ya hizo su ministerio, Él, ¿sabes cómo entró a Jerusalén?
¿Has leído los evangelios? El Rey de Gloria, con toda su gloria pasada, vino a un pesebre, tomó un burrito y entró como rey a Jerusalén. Uno esperaría, si él es rey, al menos tendría que haberse buscado ¿qué? Un caballo blanco, algo espectacular, algo majestuoso. Pero él entró en un burrito, el Rey de Gloria. Quiero que me sigas, porque este Rey de Gloria que estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, este Rey vino a un pesebre, entró en un burrito, ¿y cómo terminó? En una cruz, como un malhechor. Ahí está el Rey de Gloria, crucificado. Ahora, hermanos, este año que vamos a comenzar, ya hemos comenzado, y este año, si tú no aprendiste quién es tu Rey, tú todavía vas a seguir pidiendo o exigiendo que se cumplan tus derechos. ¿Sabes que como hombres y mujeres mortales vivimos de esa manera? Es que yo tengo derecho. ¿Así? ¿Y el Rey de Gloria? ¿Él no tenía derechos? ¿Qué hizo el Rey de Gloria con sus derechos? Dice que se despojó de sus derechos. Y vino como hombre a ser humilde, a humillarse y demostrar que el reino que él vino a ofrecer, escúchame bien, hermano, el reino que él vino a ofrecer es un reino al revés. Es un reino al revés. Así que Dios te ha invitado a entrar en su reino, que es un reino al revés. ¿Qué significa que es un reino al revés? Significa que los postreros serán primeros. Que si quieres ser alto tienes que bajarte. Que si quieres vivir tienes que morir. Que si quieres tener autoridad tienes que servir. Ese es el reino al revés. El reino diferente a este mundo. El reino que nos dice, que el reino de este mundo nos dice que si quieres ser alguien tienes que luchar, pelear por tus derechos para que puedas subir. Pero el reino al revés que Jesucristo vino a enseñarnos es: tienes que aprender a renunciar esos derechos supuestos que tienes para ser esclavo de Jesucristo. ¿Sabes? Si no entendemos esto, este año vamos a seguir teniendo este mismo problema que siempre hemos de tener. Gente reclamando y pidiendo sus derechos. Es que yo merezco. ¿Sabes lo que tú mereces? Lo que yo merezco es el infierno. Pero es la gracia de Dios que no nos manda a ese lugar. Porque el Rey sabía lo que tú y yo necesitamos, un Salvador, y para eso vino, para salvar a todos los que estábamos perdidos. Y ese eras tú y ese era yo, perdido. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Tú eras un enfermo. Yo era un enfermo. Y por la gracia de Dios me encontró, me salvó y ahora estoy aquí. Así que nota qué interesante cuando vemos la historia de Jesús. Ya solo con la historia de Jesús yo debería tener una visión, una cosmovisión de este mundo diferente a la que tiene el resto de los mortales. Acuérdate, Jesucristo vino a enseñarte a vivir y a morir una vida digna. Él vino a enseñarte a vivir y a morir una vida digna. Es interesante que los discípulos, si tú lees la historia, los 12, excepto Judas, ¿cómo murieron? Los 12, 11. Igual después Pablo. ¿Cómo murieron, hermanos? Mártires. Jesucristo les enseñó a vivir y a morir como mártires.
Hechos capítulo 1, versículo 8, tú sabes ese versículo que dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando Lucas escribe el libro, él dice: me seréis testigos. Esa palabra en griego significa: me seréis mártires. Ay, mis queridos hermanos, este próximo año, este año, necesitamos mirar más de cerca al Salvador. Porque fíjate lo que dice el texto. Dice: estas cosas habló Jesús levantando sus manos, los ojos al cielo. Padre, ahora ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos aquellos que le diste. Y esta es la vida eterna. Escucha, Jesucristo está hablando con el Padre, y entre ellos están hablando de lo que se trató la obra de Él en la cruz. Y Jesucristo le está diciendo al Padre: Padre, esta es la vida eterna que les di a mis hijos. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow. Hermanos, la vida eterna no tiene que ver y no pasa por actividades que hacemos o que hagamos. No pasa por shows, espectáculos que presentemos. La vida eterna no consiste en dinero, en cosas materiales. ¿En qué consiste la vida eterna según Jesucristo en la charla con el Padre? Hermano, ¿estás conmigo? En conocer a quién. A Jesucristo y al Padre que le ha enviado a su Hijo a esta tierra. De eso trata la vida eterna, hermanos. ¿Sabes? Si queremos algo el próximo año, pero no entendemos que primero es mi conocimiento de quién es Dios y quién es Jesucristo, cualquier cosa que haga no tiene sentido, no tiene valor delante de los ojos de Dios. Todos los varones que pasaron acá, quizás sean la mitad, quizás la tercera parte. No me gustaría. Pero sabes, eso podría pasar. Desgraciadamente pasa. Pero ¿sabes por qué pasa? Porque hombres y mujeres descuidamos que la vida eterna consiste en tener una relación íntima con Dios. De ahí nace todo. De ahí puede ser que Dios use tu vida para que primero edifiques tu familia, edifiques tu iglesia, edifiques una sociedad digna del llamado al cual has sido hecho. Conocer al Dios verdadero y a su Hijo. De eso trata la vida eterna, hermanos. De eso trata la vida eterna. Ahora, seguramente tú dirás: bueno, y entonces, ¿cómo yo puedo conocer a Jesucristo? Es interesante en Juan capítulo 14, la historia de los discípulos. Por favor, vea Juan 14. Uno de los discípulos de Jesucristo, llamado Felipe. Bueno, vamos a ver primero Tomás. Dice el versículo 5. Dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, le has visto. ¿Te das cuenta? Aquí Tomás tenía un problema. Que él no se dio cuenta que el que estaba al lado de él era ¿quién? Era Dios. Era el Hijo de Dios. Es más, Él era el camino, la verdad y la vida, que sin Él nadie podría ir al Padre. Qué interesante que mucha gente hoy en la actualidad está en la iglesia, pero cree que va a ir al cielo, pero por otros caminos. No te equivoques. Hay un camino. Y ese camino es una persona. Y esa persona es el Hijo de Dios. Amén. Ok. Ahora, ¿por qué entonces es importante conocerle a Jesús y al Padre que le envió? ¿Por qué es importante? Porque, escúchame hermano, tú vas a dejar de ser idólatra. Porque un idólatra es aquel que ama a muchos dioses. Pero si tú conoces a Jesucristo y conoces al Padre que le envió, conoces al verdadero Dios. Y es triste que en nuestra sociedad tenemos muchas deidades a las que la gente se inclina, se somete, sin darse cuenta. Por ejemplo, ¿qué es una de las características que pide una deidad? Una de las características es: dame tu tiempo. Dame tu tiempo. Y cuando llegamos a este país, ¿quién tiene nuestro tiempo? Tú sabes. Y tristemente entramos en ese círculo vicioso de que pensamos que es que tengo que trabajar. Y sí, tenemos que trabajar, porque si no, no vas a comer. Estoy hablando especialmente con los hombres. Porque Dios te puso en ese hogar para que tú seas el que supla la necesidad física, económica, espiritual de tu hogar. Tienes que trabajar. Ahora, si tu esposa te dice y te pones de acuerdo y entre ambos dicen, ok, vamos a trabajar juntos, ya es otro cantar. Pero el responsable de la casa, ¿quién es? Según la Biblia, el hombre, la cabeza, el líder. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, él estaba confundido, no sabía que Jesucristo era Dios. Hermano, si este año tú te decides a conocer a Jesucristo real, profunda, conscientemente, vas a dejar de ser idólatra, porque no vas a permitir que ni el dinero, ni las cosas, ni tus hijos, ni tu mujer, cualquier cosa que lo pongas encima de Dios, ese es tu ídolo. Pero si tú conoces a Jesucristo y al Padre que le envió, tú estarás caminando correctamente el sendero que Él te ha trazado hasta que Él venga o te lleve. Dejarás de ser idólatra. Tristemente hay iglesias que todavía están pensando que, ok, Jesucristo, sí, pero otras cosas. Jesucristo, sí, pero por si acaso mis buenas obras. Jesucristo, sí, pero por si acaso este santo, cualquier cosa. Cuidado. Dejarás de ser idólatra este año 2024 si te enfocas en conocer a el Padre y a su Hijo que Él ha enviado. Amén, hermanos. Hermano, no quisiera llegar al fin de año y ver gente que ya no está aquí. ¿Sabes por qué no está aquí con nosotros? Porque dejó de conocer al Padre y al Hijo que Él ha enviado. Y se fueron tras otros dioses. No están con nosotros porque no eran de nosotros. Porque si serían de nosotros, escucharían al Hijo y escucharían al Padre que le envió. ¿Entienden?
¿Sí estamos claros, hermanos? Es más, Jesucristo en el capítulo 10, un poquito más atrás, Jesucristo en el versículo 27 dijo de los discípulos: mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y ellos me siguen. Qué increíble que el Padre, el Hijo, sí nos conoce, conoce sus ovejas. Ahora nosotros tenemos que conocerle a Él. Porque un día dice que un día va a venir el Señor Jesucristo y Él va a decir palabras fuertes como: nunca os conocí, apartaos. Pero yo fui a la iglesia, pero yo di diezmos, pero yo canté coritos. Nunca os conocí. Qué triste será ese momento. Nunca os conocí. Tu responsabilidad, mi responsabilidad ahora es conocerle a Él. Nunca os conocí. Quiero decirles que este sermón está siendo grabado. Y si quieres una copia, yo te voy a dar una copia. Así que yo me preferiría que prestes atención de lo que estamos hablando para que entonces tú puedas captar la idea y este año juntarte a la iglesia y juntos podamos salir adelante. Amén. Okay, entonces, primero, Tomás dice: Señor, no sabemos de dónde eres, a dónde vas, no sabemos, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, Tomás, yo soy, no necesitas otra cosa, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, no te equivoques, Tomás. Ahora, Felipe, mira, versículo 8, estamos en Juan 10:8, mira lo que dice, mira, el texto es claro, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, aquí hay otra pregunta de otro discípulo que está tratando a sí mismo de ver cómo es esto de la vida eterna. ¿Qué es esto de la vida eterna que ya tengo? ¿Qué es esto? Entonces Jesús le dice, versículo 9: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Escuchaste esa frase? Versículo 9. Estamos en el Juan 14:9. Estamos Juan 14:9. Espero que me esté siguiendo. Si no, hay un video que va a estar grabado para que lo veas durante la semana. Dice Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta de Jesucristo es: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ok, la primera cosa que Tomás nos enseña es que nosotros dejaremos de ser idólatras para poder seguir al Dios vivo y verdadero. De ser idólatra, pero vas a comenzar a parecerte al Padre al que estás conociendo. Te vas a parecer al Dios al que estás conociendo. Una de las cosas que sorprenden en las iglesias evangélicas y cualquier denominación que tú conozcas es que la gente dice que conoce a Dios, que tiene una relación con Dios, que sí saben que hay un Dios, pero sus vidas no son transformadas.
sus vidas siguen siendo igual o peor. Pero cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo, con el Padre y con el Hijo, ¿sabes? Hay vidas transformadas al carácter de ese Dios. Te parecerás al Dios que adoras. Gente que está en la iglesia y nunca se arrepintió de su pecado. Gente que está en la iglesia y sigue viviendo sus hábitos pecaminosos. Gente que está en la iglesia y dice que conoce a Dios, pero su vida no se ve el fruto. Qué tremenda privilegio y aventura en la que nos podemos meter este año nuevo, cuando nosotros podamos dejar de ser idólatras y podamos reflejar el carácter del Padre y del Hijo. ¿Te gustaría meterte en esta aventura que tiene, dice Pablo, tiene galardón, tiene premio para aquel hombre, aquella mujer que quiera conocerle a Jesús, que quiera conocer el carácter de Jesús, del Padre, y reflejar ese carácter? Volvamos a Juan 17, porque estamos escuchando esa conversación entre el Padre y el Hijo diciéndole al Padre: Padre, son tuyos, tú me los diste, que sean uno, que se amen, que estén juntos, que me glorifiquen como yo te he glorificado a ti. Mira lo que dice en el versículo, estamos en 17. Versículo 4, 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nota aquí, en esta oración maravillosa, Jesucristo nos enseña que lo que empezamos, tenemos que terminar. Lo que empezamos tenemos que terminar. Ahora, nota esto, hermano, nota esto conmigo. Jesucristo todavía no ha muerto. Jesucristo, Él todavía no ha ido a la cruz. En Juan 17, pero Él dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué obra Él hizo antes de ir a la cruz? ¿Qué obra hizo Él antes de ir a la cruz? Porque la obra de la cruz era para lo cual Él vino. Porque sin la cruz no hay salvación. Sin la resurrección de entre los muertos no hay salvación. Esa era la obra de morir y resucitar, ir al cielo y enviar al Espíritu Santo. Pero ¿por qué Jesucristo ahora aquí dice, antes de ir a la cruz, Él dice: he acabado la obra? Es evidente que lo que Jesucristo estaba hablando con el Padre, la obra que Él estaba hablando era de lo que Él había hecho con sus discípulos. Él en 3 años les había entrenado. Él en los 3 años les había demostrado quién era Él. Ahora, esto es maravilloso, hermanos, porque mira, esta palabra, cuando dice en el 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que te conozcan. Hermano, esta palabra conocer tiene 2 sentidos en la Biblia muy importantes. El primero es conocer por experiencia. Conocer por experiencia. Ahora, este conocimiento pasa por poner tu mente, tus emociones y tu voluntad. Este es un conocimiento donde afecta tus emociones,
afecta tu voluntad. O sea, cuando tú conoces algo que ha afectado tu mente, tus emociones y tu voluntad, va a producir un cambio. Va a producir un cambio. Pero por ejemplo, si yo digo, está lloviendo afuera, tú tienes un conocimiento que te entró por el oído y si abro la ventana seguramente vamos a ver que está lloviendo, pero ese es un conocimiento simplemente intelectual, superficial. Eso no cambia tu vida. Pero cuando Juan está hablando de conocer a Jesús, está hablando de un conocimiento profundo, experimental, donde ha afectado tus emociones, tu voluntad y tu mente. Es un conocimiento donde has dejado permear esa verdad en tu vida de tal manera que esa verdad cambia tu vida. Esa verdad trae arrepentimiento en esa área pecaminosa que sabes que Dios te está hablando. Y este año seguramente Dios te va a seguir hablando en áreas donde necesitamos ser cambiados, transformados. Entonces, cuando Jesucristo está hablando de que te conozcan, es que el conocimiento de este Dios haga una transformación en mi vida experimental, que yo pueda saber en mi interior que en realidad Él está haciendo algo en mi vida que nadie más puede saberlo, excepto yo. Que te conozcan. Y aquí tú puedes poner, fíjate, aquí está Judas y acá está Pedro. ¿Qué pasó con Judas? Judas conocía a Jesús, pero Judas no permitió que el conocimiento del maestro lo cambie y lo haga un hombre nuevo. El conocimiento de Judas simplemente fue superficial. Él había visto con sus ojos, había oído con sus oídos, pero nunca ese conocimiento afectó sus emociones y su voluntad. ¿Qué hizo después de traicionar al maestro? Se fue y se ahorcó. No soportó lo que hizo. Pero vemos acá a Pedro. Pedro también traicionó al maestro. Pedro le negó 3 veces al maestro. Pero Pedro sí conocía quién era el maestro. Él había tenido una experiencia profunda, interior, en el alma, en el corazón, en la mente, en la voluntad. Y él sí se arrepintió de haberle traicionado al maestro. Entonces, si te das cuenta que hay 2 tipos de conocimientos. Uno que es meramente sensorial por los sentidos, pero hay otro conocimiento que es experimental, que afecta a tu mente, tus emociones, tu voluntad, que va a producir cambios. ¿Me sigues, hermano? Este año es un año para conocer a Dios, a Jesucristo, experimentalmente en tu vida. Que te conozcan a ti y a Jesucristo. Esta es la vida eterna. Dejaremos de ser religiosos. Simplemente venir a la iglesia, sentarme en la iglesia, llenar el tanque espiritual, irme otra vez a casa. Cuando tú comiences a conocer a Jesús, dejarás de ser idólatra. Comenzarás a reflejar el carácter de Cristo. Y comenzarás a preocuparte por tus hermanos. He acabado la tarea que me diste. ¿Sabes cuál es la tarea que nos dio, hermano, Jesucristo en la gran comisión? El hermano lo citó. Id y haced discípulos. ¿Cuántos discípulos están atrás tuyo? ¿Cuántos has ganado este año? De eso trata la vida eterna, de hacer discípulos, de evangelizar y discipular, enseñar las cosas que el maestro enseñó y que tú estás viviendo en tu vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es mi oración, hermanos, para este año, para la iglesia de Brainer. Que la iglesia de Brainer conozcamos al Padre
y al Hijo al quien envió el Padre. Amén. Y esa es la forma en cómo te voy a poder ver hasta el fin. Hasta el fin. No me viene de concentrarnos en la persona de Dios. Viene de concentrarnos en la persona de Dios, en su majestad, para que su majestad nos atrape y nos perdamos en ella. ¿Escuchaste, hermano? ¿De qué trata la madurez? La madurez no tiene que ver con cuántos años estás en la iglesia. La madurez no tiene que ver qué cargo, qué ocupas en la iglesia. La madurez no tiene nada que ver con cuánto das en la iglesia. La madurez no tiene nada que ver con cosas, actividades o cosas materiales. La madurez tiene que ver cómo te pierdes, cómo te atrapa, cómo la gloria de Dios es vista en ti y en mí. De eso trata la iglesia. Y eso va a suceder cuando tú y yo conozcamos quién es Dios y quién es Jesús, a quien Él la envió. Hermanos, otra vez quiero dejar esta carga, no solamente en los varones, pero en todos. Todos somos ahora avisados de que la vida eterna para la iglesia de Brainerd consiste en conocer y en tener una íntima comunión con el Creador, que es Dios, el Padre y su Hijo a quien ha enviado. Porque de esa manera vamos a poder acabar la obra. Vamos a tomar la cena del Señor. Y yo quisiera en esta mañana que te prepares. Me gustaría que este tiempo de venir a la mesa es recordar el sacrificio de Jesús. Es recordar lo que Él hizo por mí. De eso trata esto. Así que sí, me gustaría que este año, si no estás bautizado, te bautices. Porque eso es lo que dice de Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes que bautizarte, sí. ¿Tienes que congregarte en la iglesia? Sí. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por mala costumbre. Sí, hay que congregarse. ¿Que hay que orar? Sí, hay que orar, porque la oración es mi reflejo de cómo ando y camino con Dios diariamente. Sí, hay que orar. Pero nada de eso, hermano, vas a poder hacer si primero no eres salvo. Y para ser salvo necesitamos la sangre de Jesús y el cuerpo inmolado en la cruz por nuestros pecados. Y quiero recordarte, en esta mañana, vamos a venir acá, quiero recordarte a todos los que estamos aquí presentes, que Jesucristo, cuando Él fue a la cruz, ¿sabes? Él fue voluntariamente. Nadie le impuso. Él dijo, yo pongo mi vida y así como la pongo, la puedo quitar. Así como Él dio su vida voluntariamente, ¿sabes qué? Él está esperando que tú y yo voluntariamente vengamos en obediencia a lo que Él mandó, hasta que yo venga. Hacedlo esto en memoria de mí hasta que yo venga, voluntariamente. Él lo hizo voluntariamente. Él se sacrificó. Él hizo un sacrificio. Él dio su vida. Y yo me pregunto, en este año, ¿estás dispuesto a sacrificar algo por Él? ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo por Él?
Yo sé que a veces venir, por ejemplo, a veces venir a un culto o venir a la Santa Cena, venir justo el domingo que celebramos antes, puede ser pesado, puede ser cansado porque justo el día anterior trabajé o me enfermé o el niño se puso mal. Yo sé, Jesucristo fue a la cruz porque Él quiso ser voluntariamente un sacrificio por ti y por mí. Pregunto, hermanos, ¿no sería en gratitud a ese sacrificio que yo pueda hacer sacrificios? No para que yo sea salvo, porque el sacrificio lo hizo Él, pero venir a Él con esta actitud: Señor, aquí estoy, cansado, enfermo, sin ganas, pero aquí estoy, como un sacrificio. Te recuerdo que Jesucristo, cuando Él vino a la cruz, ¿sabes qué? Él vino a ser sustituto. Él vino en lugar tuyo, en lugar mío. Él vino para sustituir. Tú y yo tendríamos que estar en esa cruz, pero Él dijo no, porque tú y yo no podemos morir y recibir la justicia de Dios. No, Él tuvo que morir para que en su muerte nosotros alcancemos su justicia. Y entonces ahora mis pecados pasan a Él y su justicia pasa a mí. Él fue sustitutorio por mi pecado, vicario. Él por mí, yo en Él. Su muerte fue expiatoria. ¿Sabes? Esta palabra es interesante porque en el Antiguo Testamento la expiación es la muerte de un animal. La muerte de un animal significa que el animal tenía que ser sacrificado, tenía que ser degollado. Él fue el animal sacrificado, degollado por ti y por mí. Y la muerte de Jesucristo es suficiente. La muerte de Jesucristo fue suficiente. Hebreos dice que ya no hay más sacrificios, ya no hay más corderos, ya no hay más muertes, ya no hay más. Porque una sola vez fue sacrificado el Hijo de Dios. Una vez y para siempre. Amén. Qué precioso Salvador. Qué precioso Salvador. Así que en esta mañana yo te voy a pedir, vamos a ponernos de pie. Otra vez, si tú estás convicto de que es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, lo que necesitas para tu salvación, estás invitado. No me importa si estás bautizado o no estás bautizado, si estás casado o no estás casado. Lo importante es qué vas a hacer con el sacrificio de Jesucristo. Y después hablamos en el discipulado qué tienes que hacer y qué tienes que arreglar. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar.